Ramírez Cuevas es el próximo secretario de Comunicación Social en la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo va a operar y cómo va a funcionar? Porque primero se dijo que no iba a haber oficinas de comunicación social en las dependencias, ¿no?, de gobierno, que me parece una locura. Una sola persona o una oficina no puede encargarse de toda la comunicación del gobierno. Exacto. Porque si no, acabaríamos otra vez en la época del boletín. Lo que hoy vivimos es la locura. Hoy tenemos oficinas que tienen cientos de personas trabajando y duplicando sus funciones. Es decir, sí va a haber oficina de comunicación social en cada dependencia, pero se va a reducir. Digamos que va a haber un enlace de comunicación. ¿Va a venir el Papa o no? ¿Qué tienes pensado en términos de comunicación? Sí, bueno, el gasto en publicidad del gobierno se va a reducir a la mitad. No digo que no sea importante la publicidad en los medios. ¿Por qué es importante la publicidad? Bueno, sin comunicación no hay economía, sin comunicación no hay política, y el derecho a la comunicación pues es esencial para estar interactuar en la sociedad contemporánea. Exacto. Ahora, esto otra vez nos lleva a que no se ha entendido bien en la sociedad la asignación de recursos por esto de la ley Chayote, que me parece que está en el interés del gobierno que haya medios de comunicación. En el interés de la sociedad mexicana. Exacto. Es fundamental que haya medios de comunicación. Ahora, ¿cómo va a ser si el gobierno va a seguir dando estas asignaciones para la supervivencia de muchos de los medios de comunicación, sobre todo? ¿Cómo hacerle? Porque pues la célebre frase esa de no pago para que me peguen, diría López Portillo. Exacto. Y que el gobierno sepa que aunque esté ayudando a que sus medios sobrevivan, pues tienen su propia línea editorial. Digamos que aquí lo que hay que cumplir que pasa en todas partes del mundo. Es cumplir el interés público. Nosotros no nos vamos a meter a ninguna redacción a censurar a ningún columnista ni a ninguna línea editorial. No va a haber censura. Hay quien dice que de pronto llegas a la silla y se te hace la piel muy delgada. ¿Cómo evitar que eso ocurra? Mantener los principios bien aceitados, y en ese profundizar la democracia. En la parte que me toca es preservar las libertades, preservar el derecho del periodista a ejercer su profesión y de la existencia de los medios. Tú como periodista, ¿cómo viviste la censura, la línea? ¿Cómo lo viviste? Pues sí, se vive. A veces no te publicaban, ¿no? Por afectar intereses. Como son Ganadores y Perdedores con Susana Sáenz, lunes a viernes 4 de la tarde, porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. La problemática de la seguridad en nuestro país bajo el análisis de expertos, políticas, indicadores y el seguimiento estratégico de las noticias. Gabinete de Seguridad, jueves 9:30 de la noche. Retransmisión domingo 8:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg.
ir de lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es Cenefa y por Adela. Jesús Ramírez Cuevas es el próximo secretario de Comunicación Social en la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador. Jesús, te agradezco mucho que platiques con nosotros este tema de la comunicación, que pues ha dado mucho de qué hablar recientemente, muchas planas, por cierto. Sí, ¿verdad? Sí, muchas. Tú eres periodista, esencialmente, ¿no? Escritor, periodista. Documentalista. Documentalista. Has hecho películas también, documentales. Y activista también de varias causas. Siempre en la izquierda, digamos. Pues sí, ese es mi corazón está a la izquierda. ¿Y eso te lleva a Andrés? Sí, digamos el movimiento social, mi seguimiento sobre las luchas sociales, de la lucha por la democracia, los derechos humanos, pues me acercaron en un momento muy importante, bueno, en varios momentos, pero uno fue, digamos, todo el proceso de lucha democrática electoral que desde el 88 adquirió un giro muy importante en la vida pública de México. Y bueno, pues eso me acercó a todo este proceso que incluye la resistencia civil en Tabasco por Andrés Manuel. Y luego el otro momento es el momento del desafuero, cuando, digamos, esta circunstancia en la que se intenta no permitir que Andrés Manuel llegue. A todas luces, ¿no? Y no, bueno, era una maniobra ilegal y además bastante, pues muy burda. Entonces eso generó una indignación. Y entonces lo que yo vi es que quienes responden a la defensa del derecho a la candidatura de Andrés Manuel, pues era finalmente toda la izquierda, pero toda la izquierda social, la izquierda cultural, los movimientos sociales, los defensores de derechos humanos, de las causas de los indígenas, de las mujeres, etcétera. Y entonces yo cuando vi eso concentrado me di cuenta que algo se estaba cocinando en la sociedad mexicana, y que en la sociedad mexicana, y que entonces Andrés Manuel había logrado concitar ese apoyo, que venía mucha gente pues de la defensa de los indígenas con el zapatismo y otros que tú estuviste cubriendo eso como periodista. Sí, yo estuve 6 años en Chiapas. ¿Conociste a Marcos? Sí, bueno, el personaje, el representante del ZLN, sí, lo entrevisté varias veces. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué impresión te causaba? Bueno, un personaje que revolucionó la vida pública de México, transformó el lenguaje político, construyó una mitología interesante que impactó el imaginario internacional y que llevó a México y sobre todo a una región olvidada de México a ser el epicentro de la reflexión mundial sobre el futuro de la izquierda, de los movimientos y de los pueblos indígenas. Una persona que hay que reconocerle su talento de comunicación. Es lo que te iba a decir, comunicación, ¿no? Sí, que es el tema que nos ocupa ahora. Pero bueno, ahora si quieres volvemos a eso, pero me estabas contando tu acercamiento con Andrés, que bueno, primero fue como tiempos, periodista, ¿no? En esta parte de su trayectoria y en particular este momento del desafuero, donde, por cierto, en esa manifestación contra el desafuero, donde fue 1 millón de personas, que me impresionó la cantidad de personas que se convocaron a sí mismas para ir a esa protesta, y yo fui con Carlos Monsiváis, ahí nos encontramos, y luego cuando empezamos a recorrerla, pues vimos que estaban todas las luchas en el tiempo, los estudiantes del 68, los sindicalistas de los 70, líderes campesinos, dirigentes indígenas, feministas, gente por todas las causas estaban ahí. Entonces fue muy interesante ver que estaba construyéndose las causas nobles. Sí, o las causas perdidas de las que hablaba Carlos Monsiváis, que finalmente las causas perdidas que transforman a la sociedad a lo largo del tiempo, que en un momento dado son derrotadas, pero que cambian o cambian la realidad política o las leyes o también las mentalidades de la sociedad. Un ejemplo muy claro, ahora que estamos a 50 años del 68, del 2 de octubre, pues es el propio movimiento estudiantil del 68, que es quizá la simiente más inmediata que tenemos de la lucha por la democracia en este país, de las últimas décadas, y que bueno, pues está cristalizando en los últimos años todo ese proceso, ¿no? Ya. Ahora, y Carlos te acerca a Andrés, por lo que yo he leído. Bueno, yo colaboraba con Carlos y bueno, como amigo también participaba en algunos de sus filias, como yo asistía al Cineclub Emma Roldán los sábados y bueno, pues compartíamos lecturas. Bueno, él compartía sus lecturas y compartíamos gustos en algún momento y pues también causas, ¿no? Que también mucho nos reunieron las causas
alrededor de... Claro, y que estar junto a Carlos coincidencias. Monsiváis, supongo que para ti pues fue súper formativo en la vida de vida. Bueno, Carlos era todo menos un maestro. Era un maestro en el sentido del totalizador de la persona. Él daba lecciones permanentemente, pero nunca adquirió el hábito del magisterio y al contrario, como que siempre eso no le gustaba. Pero sí, evidentemente el Solamente contacto y la plática. Compartir lecturas, compartir gustos. Es claro, aprendí, filias y fobias. espero haber aprendido algo, pero sí, algo muy rico. Y que te marca en la vida profesional y personal, supongo, Sí, ¿no? y Sí, sobre todo algo que recordaba hace unos días en una entrevista sobre su trabajo cultural, toda esta vastedad del conocimiento del cine, la música, de la literatura, en fin, hasta los géneros periodísticos y de autores. Yo algún día le pregunté, bueno, ¿y todo eso para qué sirve, no? Saber tanto, ¿para qué sirve, no? Aparte de que todo el mundo diga que eres un sabio. Y creo que encontré la respuesta que yo no me imaginaba y que me marcó. Pues la cultura sirve para disfrutar la vida, para tener una mejor vida y poder apreciar lo que hay. Entonces, esa lección creo que la he intentado continuar cultivando, digamos, estos hábitos. Que de pronto, Jesús, coincidirás en que poco valor le damos a la cultura, ¿no? La sentimos como ajena y lejana, inaccesible, cuando que la cultura es absolutamente lo que somos y lo que hacemos de manera muy cotidiana, ¿no? Sí, claro, somos cultura. Y la cultura nos marca, y ahora que estamos en un momento de cambio... Sí, porque los gobiernos también se han olvidado de la No, ya la han dejado como elemento ornamental, como para, ahora sí que para embellecer el paisaje y los actos oficiales, o para acompañar a los funcionarios, ¿no? No, yo creo que hay que poner ahora en el centro a la cultura, los actores de la cultura, a los creadores, pero también a la sociedad, que no solo es consumidora, sobre todo ahora a partir de las nuevas tecnologías, sino también productora de significados y de elementos culturales, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento muy intenso a nivel cultural y que creo que tiene que acompañar este proceso de cambio y que estamos viviendo en México, que no solo es político, también va hacia un proceso de cambio social que tiene y marcado por un cambio cultural, ¿no? Ahora, ¿qué tienes pensado en términos de comunicación, Jesús? Porque me parece que el debate se ha concentrado un poco en la asignación de recursos a los medios de comunicación, que me parece que es fundamental, pero también me parece que es muy triste que se reduzca toda la comunicación a eso, ¿no? Pero es fundamental porque además pues de eso se ha hablado muchísimo. Pero ¿qué tienes pensado además de esto? Entiendo que va a haber una reducción significativa, ¿no? Del 50% has dicho en la reducción de presupuesto a los medios de comunicación. Sí, bueno, el gasto en publicidad del gobierno se va a reducir a la mitad, pues por razones de austeridad y de justicia, ¿no? Es mucho dinero lo que se gasta en publicidad actualmente y que no se justifica frente a las carencias que tiene el país y frente a la pobreza y la necesidad de resarcir temas de la educación, la salud, en fin, hasta la cultura. En lugar de hacer publicidad, pues mejor invirtamos en cosas que valgan la pena y de beneficio social. No digo que no sea importante la publicidad en los medios, pero creo que hay que acotarla. Se ha abusado demasiado. ¿Por qué es importante la publicidad? Bueno, más allá por de dos que razones. algunos medios sobrevivan o no. Vivimos en una sociedad donde la comunicación es el centro de la sociedad. Sin comunicación no hay economía, sin comunicación no hay política, entonces, y sin comunicación tampoco hay manera de socializar la cultura. Entonces, hoy las comunicaciones en plural y el derecho a la comunicación pues es esencial para estar digamos, interactuar en la sociedad contemporánea. Y entonces la comunicación es también pues una obligación pública, ¿no? Es un derecho de los ciudadanos y también es una obligación del gobierno para comunicar lo que está haciendo, informarle a los ciudadanos de por qué toma ciertas decisiones y mantenerse, digamos, permanentemente en comunicación. Desgraciadamente, hasta la fecha, la comunicación se ha vuelto casi monólogo, es decir, unilateral. Es decir, se habla desde el poder a la sociedad y no se recoge el sentir, las críticas
y lo que está pensando la sociedad, ¿no? Entonces lo que queremos es construir una verdadera comunicación que fortalezca la vida democrática del país, es decir, empoderar al ciudadano, y en comunicación es escuchar y tomar, digamos, el parecer del ciudadano para tomar decisiones y para también responder a lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, este es un cambio muy importante, ¿no? Es que solo así se completa el proceso de comunicación, porque si no, pero me parece que hay un actor fundamental, son ahora las redes sociales, que han democratizado muchísimo la comunicación, porque pues cualquier ciudadano, ¿no? Se ha vuelto un reportero de lo que está pasando. Entonces, pues más allá de un actor, son como protagonistas. ¿Cómo los van a incluir? ¿Cómo van a Bueno, yo creo que el cambio que está habiendo en la comunicación social, es decir, pero no hablo solo de la comunicación social del gobierno, sino de la comunicación que existe en la sociedad, pues está, digamos, desplazando los medios tradicionales hacia otro tipo de comunicación, no solo las redes sociales, sino también los medios digitales, que están ocupando ya un espacio cada vez mayor. Tan solo en el campo de la publicidad, que hablamos de ese tema hace rato, ya las empresas ya están privilegiando otro tipo de comunicación. Antes era la televisión, los medios electrónicos, la radio, y ahora poco a poco están desplazando, o mucho, hacia los medios digitales. No creas, cada vez tienen más, invierten más en Facebook, en todas estas, en Google AdSense, o como se llama, y cada vez menos en periódicos, medios electrónicos, radio y televisión. Entonces, también el campo del mercado de la publicidad, que está afectando a los medios, que por eso hay una crisis, que hay que reconocer esta crisis de los medios que hay actualmente, que también tiene que ser un asunto de la política pública. Es decir, no queremos, que tenemos que fortalecer la existencia de medios. Que no desaparezcan, es importantísimo que haya medios de comunicación, es un contrapeso, pero bueno, a través de la publicidad, ese es el fin de la publicidad, apoyar la existencia de los medios, los medios de comunicación. Desgraciadamente, la política que se ha seguido alrededor de esto es una política que ha privilegiado a unos y castigado a otros. Ha sido discrecional, digamos. Totalmente discrecional, pero también ha sido como la zanahoria y el garrote. Si tú te portas bien, hablas bien del presidente, pues vas a tener tus contratos, y si no, pues de alguna manera te castigo, ¿no? Entonces, pero también esta política ha fracasado. Lo vemos, los resultados del proceso electoral. La imagen que tiene el presidente de la República no le sirvió ni al secretario de Educación haber hecho esa inversión tan grande en dinero para la publicidad, porque no mejoró su imagen ni su desempeño, ¿no? ante los ojos de los ciudadanos. Entonces, pues tenemos que cambiar la lógica de la comunicación. Porque además los modelos de comunicación han cambiado también, ¿no? Ahora son más interactivos. Mucho más interactivos. ¿Cómo le van a hacer ustedes a través de lo digital para verdaderamente escuchar lo que la ciudadanía quiera decir, ¿no? Pues sí, estamos, y ahora ya que hay este canal bidireccional de manera muy, digamos, directa para el ciudadano, pues tenemos que hacer uso de ella para poder acercarnos al sentir, a las necesidades, a las propias críticas y exigencias ciudadanas, ¿no? Entonces, sí lo vamos a hacer. También tenemos que buscar al otro sector de la población que está excluida por la brecha digital del Internet y del acceso a estas comunicaciones. Por eso una política pública, dentro de esta política de comunicación, es hacer el Internet universal, accesible a todos. Eso es importantísimo. Porque ese ya es es como un elemento de exclusión cultural, económico, educativo, etcétera, pero central. Si tú no tienes acceso a la red, la exclusión sí viene a ser algo muy importante. Entonces, creo que el garantizar el derecho humano al acceso al Internet es fundamental para cualquier ciudadano, cualquier niño, para cualquier persona, cualquier mujer que quiera, digamos, participar del mundo, enterarte, saber las dinámicas, de conocer los productos culturales, las músicas, los videos, los mensajes. Entonces estás fuera si no tienes acceso a Internet. Ahora, si las asignaciones ya no van a ser de manera discrecional, ¿cuál va a ser el criterio, Jesús? Pues tiene que ser varios criterios, de alcance, de audiencia, de importancia, digamos, en términos de la influencia que tienen, y en eso pues hay problemas que tenemos que son reales. No hay una estandarización sobre los métodos de medición.
hay varias formas y la propia industria no se pone de acuerdo de cuál es la adecuada, ¿no? Habría que llegar primero a un acuerdo de estandarización para que pues nivele la cancha, y entonces a partir de esa estandarización de mediciones podamos establecer... Ese será uno de los criterios. Uno de los criterios, claro. Pero también hay criterios, por ejemplo, de la importancia cultural, la pertinencia cultural en el caso de las radios comunitarias indígenas, dependiendo de los sectores excluidos de los grandes medios y de las redes sociales, ¿no? ¿Y tú vas a determinar eso? ¿Y tú vas a determinar eso? ¿O? Lo ideal es que eso esté en una ley, esos criterios. Okay. Porque eso es lo que en un Estado de Derecho uno esperaría, que no queden los derechos a discreción de un funcionario que elaborará un reglamento, como hoy ocurre. El reglamento se renueva cada año. Puedes quitarle o ponerle los criterios que acomoden de acuerdo a la circunstancia. Entonces, lo que creo es que sí se tienen que establecer. Estamos en un diálogo con periodistas, con los medios, con instancias no gubernamentales que se han encargado de discutir estos temas sobre la publicidad, de la relación medios y poder, para intentar a través del Congreso pues reformar la ley esta de comunicación social, conocida como ley Chayote, y que quede ahí establecido. Lo mejor para un gobierno democrático es cumplir la ley y que la propia ley marque la pauta a seguir. Y sobre todo ahora que se va a hacer un cambio más o menos radical, sí es importante esta certidumbre que da la ley, que en todo caso, pues si no se cumple, se puede impugnar las decisiones, pero una discrecionalidad, ¿cómo la impugnas? Solo claro, por la base de que a mí no me tocó. Exacto. Ahora, esto otra vez nos lleva a que no se ha entendido bien en la sociedad la asignación de recursos, o se ha abusado en la asignación de recursos por esto de la ley Chayote, que me parece que está en el interés del gobierno que haya medios de comunicación. En el interés de la sociedad mexicana. Exacto, es fundamental que haya medios de comunicación. Es un elemento sine qua non para la democracia. Si no tenemos medios que creen esta posibilidad de debate público, de información, de contrapeso al poder, no, digamos, estamos muchos en términos democráticos. Y por eso es importante. Lo que pasa es que... que los medios son una entidad de interés público. Entonces, en esa medida, reconociendo esto, es como la publicidad gubernamental ayuda, digamos, a que no le resuelve el problema económico, pero sí ayuda a que se mantengan esos medios. Exactamente. Ahora, ¿cómo va a ser si el gobierno va a seguir dando estas asignaciones para la supervivencia de muchos de los medios de comunicación, sobre todo? Es cómo no hacer que sea nada más la zanahoria y el castigo. ¿Cómo hacerle? Porque pues la célebre frase esa de no te voy a dar lana para que me madreen, ¿no? No pago para que me peguen, diría López Portillo. Exacto.
¿Cómo hacer para que eso no ocurra y que el gobierno sepa que aunque esté ayudando a que sus medios sobrevivan, pues tienen su propia línea editorial? Digamos que aquí lo que hay que cumplir que pasa en todas partes del mundo. Es cumplir el interés público. Entonces el interés público, que se vuelve una política pública y que es una política de Estado, es el fortalecimiento de los medios de comunicación. Entonces el gobierno tiene que cumplir con esa obligación que está en la ley y que esperemos que los criterios de cómo llevarlo a cabo también estén en la ley. Pero al mismo tiempo tenemos que, digamos, tener una política de apertura, de totalmente abiertos a la crítica, abiertos a al escrutinio público, algo que en este país luego solo sucede de vez en cuando y cuando hay o cuando los abusos ya son demasiados y estamos viendo todo lo que hemos visto últimamente en asuntos de corrupción. Pero yo creo que necesitamos que estos preservar la libertad de expresión, preservar la libertad editorial, preservar el derecho a la crítica como elementos centrales de la democracia. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, y en el caso nuestro, nosotros estamos, digamos, tanto lo platicado o las instrucciones que yo tengo de Andrés Manuel López Obrador como lo que estamos elaborando, pues parte de la base de una convicción democrática y de respeto irrestricto a las libertades. Yo recientemente en una entrevista cité un medio, no dije qué medio, pero sobre acerca de ciertos editorialistas incómodos que pudieran sentirse de críticas, que han hecho una crítica permanente a Andrés Manuel López Obrador. Les dije, si ustedes consideran en su línea editorial que eso pues les da lectores y público, pues tienen todo el derecho de poner a quien quieran. Nosotros no nos vamos a meter a ninguna redacción a censurar a ningún columnista ni a ninguna línea editorial. Lo que sí es una obligación del gobierno y del Estado es que aclarar y precisar cuando haya información que no sea exacta, o cuando haya una distorsión informativa, o cuando haya mala fe, pero lo haremos en el sentido puntual de precisar a los temas. Cada evento, pero están en ese ánimo. No va a haber censura. Hay quien dice que de pronto llegas a la silla y se te hace la piel muy delgada, ¿no? ¿Cómo evitar que eso ocurra, ¿no? Porque yo sí he escuchado que Andrés Manuel ha dicho que, ¿no?, un respeto irrestricto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. ¿Cómo evitar desde tu silla que eso ocurra, Jesús? Porque va a ser una silla distinta a la que has ocupado. No, sí, bueno, pero también nosotros venimos de la lucha social, venimos de la lucha democrática y venimos también de un periodismo crítico. Entonces, mantener los principios bien aceitados y también mantener, digamos, no nubilarse por el poder, no perderse en esta idea de que este encargo temporal transforma tu vida, ¿no? Al hacerte otra persona. Y sí, transforma tu cotidiano. No, bueno, ya transformó mi vida cotidiana, sí, y ya claro. Me voy a perder mi intimidad y voy a perder, digamos, ciertos asuntos que cualquier ciudadano tiene, pero, digamos, por el otro lado, tengo un encargo que, pues, sobre todo, digamos, ¿cuál es la base de ese encargo? Pues el interés público y el mandato ciudadano de profundizar la democracia. Y en ese profundizar la democracia, en la parte que me toca, es preservar las libertades, preservar el derecho del periodista a ejercer su profesión y de la existencia de los medios, y también de fortalecer un sistema de medios públicos que garantice, digamos, el derecho de los ciudadanos a tener, digamos, medios que sin mediar ningún interés económico o editorial pueda acceder a la información, a la cultura, a la educación. Tú como periodista, ¿cómo has vivido, cómo viviste todo esto del castigo y el premio y etcétera, la censura, la línea? ¿Cómo lo viviste, Jesús? Bueno, pues mira, pues sí se vive. O sea, a veces que te cambian el título, a veces te cambiaban los artículos, a veces no te publicaban, ¿no? Por afectar intereses. No voy a dar detalles para no afectar medios, menos ahora en el lugar que estoy, pero sí, bueno, eso ocurría y ha ocurrido, pero lo mismo ocurría incluso a nivel en las agencias internacionales, no digo que solamente en los medios nacionales. Entonces, bueno, es algo que forma parte de la cotidianidad de un periodista. También las insinuaciones de los funcionarios de ¿no te gustaría tener unas vacaciones? ¿O no te gustaría ir y conocer acá y visitar? O tomarte un sabático, o tomarte ya no te molesta.
Pero bueno, yo espero que eso no ocurra, y si ocurre, pues vamos a tener las puertas abiertas a que se denuncie a cualquier ciudadano, a cualquier funcionario que intente pues chantajear o condicionar la labor periodística. Ahora, la verdad es que la labor periodística es complicada, pero no desde la comodidad de donde estoy yo ahora, ¿no? Pero yo creo que hay que reconocer el trabajo que sobre todo pues en los últimos años han hecho colegas nuestros, reporteros, que han estado en la línea de fuego literalmente, ¿no? En este país, y que la protección ha sido pues insuficiente, ¿no? Sí. ¿Qué se va a hacer a ese respecto? Porque bueno, nosotros queremos fortalecer el mecanismo de protección a periodistas, porque ahora es insuficiente, no dan la suficiente protección, tampoco tienen los suficientes recursos ni los elementos para preservar o apoyar a las familias de los reporteros o de quienes están desde los medios de comunicación involucrados en un asunto de persecución, amenaza, etcétera, ¿no? Y lo que queremos, estamos en un diálogo con los periodistas. Mañana asistimos a un foro sobre el tema del mecanismo de protección a periodistas. Queremos reforzarlo. Creo que una sociedad que no toma en cuenta a sus periodistas como un elemento central de la democracia, que no protege esta labor y la impulsa, creo que eso va a pues es en detrimento de sus propios derechos. Finalmente los periodistas somos los ojos y los oídos de la sociedad, que a pesar del periodismo ciudadano que hoy se vive con las redes, no deja de ser una labor fundamental el periodismo profesional. Pues es la voz, porque además, es la experiencia de manejar información, es la experiencia a través de los diferentes lenguajes de la narrativa, de contar una historia. Y entonces son elementos que se construyen en el tiempo, trabajando con las palabras, trabajando con los temas, aprendiendo de las situaciones, que finalmente un periodista hasta aprende a preguntar y a escuchar, porque muchas veces pues uno tiene una formación cultural, una idea de las cosas que a veces le impide llegar a entender los procesos. Entonces, pues un reaprendizaje. El periodismo es la parte vital. Oficio, pues. Es un oficio que se va aprendiendo en el tiempo, pero también tiene esta parte, este estímulo que es aprender permanentemente cosas nuevas y también aprender a acercarse a estas cosas nuevas de la manera más adecuada. Ahora, entre estas cosas nuevas, déjame volver a el Internet de las cosas, en donde también estamos aprendiendo, ¿no? Porque estamos en ese sentido, pues en prepri, porque hay un exceso también, ¿no? De información que las más de las veces, o muchas veces, no es información verdadera, o al menos corroborada, fundamentada, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí también tenemos que hacer una labor pues conjunta, ¿no? Sí, bueno, de este tema de las fake news, de las notas falsas, de lo que son completamente distorsiones de la información, y que aprovechándose el flujo informativo pues te cuelgan cosas que no son, ¿no? Con fines políticos, otra vez por divertirse y en otras por mala fe. Entonces pues sí hay que construir las vacunas, como entrenar también a los ciudadanos para esta tarea, ¿no? A mí me llama la atención cómo los ciudadanos fueron aprendiendo a ver los medios tradicionales y empezarse a distanciar, porque alguien antes decías, no, pues ya apareció en televisión, ya lo dijo fulano o perengano, ya salió en televisión, así es, ¿no? Y entonces la gente empezó a tomar distancia de esas noticias y de esos medios, y sobre todo a partir de los medios digitales, pues surgieron otros referentes. Entonces también sucede que con esos medios, ya lo dijo Facebook, ¿no? Ya lo vi en Facebook, ya lo vi en Twitter, y entonces también sucede la misma operación. Y en donde vamos a tener que aprender también a discriminar, a distinguir. El ciudadano se va entrenando en la discriminación de contenidos. Ahora, y en el contraste. En ese sentido es un momento maravilloso, ¿no? Pues sí. La verdad, en términos de comunicación, es increíble. O sea, tú como periodista, ¿cómo lo sientes, pues, ¿no? Bueno, que es un campo completamente distinto al que uno estaba acostumbrado, y que construir la política de comunicación, operar la comunicación del gobierno va a ser algo muy interesante si estamos viendo o pensando que el gobierno es, el representante de todos.
Entonces, ¿cómo lograr esta sinergia entre la preocupación pública a través del gobierno para solucionar problemas con digamos, el interés y el genuino preocupación de los ciudadanos de que se resuelvan, ¿no? Entonces, si logramos empatar esos dos sentimientos y actitudes, pues podemos construir una relación de diálogo en lugar de un divorcio como el que hoy existe, ¿no? Ahora, déjame preguntarte sobre, ya desde mi chamba y mi perspectiva, cómo va a operar y cómo va a funcionar, porque primero se dijo que no iba a haber oficinas de comunicación social en las dependencias, ¿no?, de gobierno, que me parece una locura, porque entonces pues todo tendría que ser a través tuyo. No, bueno, sí. Una sola persona o una oficina no puede encargarse de toda la comunicación del gobierno. Exacto. Eso porque es si evidente. no, acabaríamos otra vez en la época del boletín, ¿no? Ahí te va el boletín y pues eso es tristísimo. Sí. Entonces, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a ser esta estructura? ¿Cómo vamos a hacer la chamba? Lo que hoy vivimos es la locura. Hoy tenemos oficinas que tienen cientos de personas trabajando y duplicando sus funciones, también un estamento de directores, subdirectores, adjuntos y adjuntos B y adjuntos C, que no sabemos qué hacen, pero se ve que construyeron las oficinas de comunicación social. También son espacios donde se han creado puestos para los amigos, para los favores políticos. Entonces sí está bien reducir o estas oficinas a la mínima expresión, pero hacerlas funcionales. Que operen. Que operen, y con un equipo muy pequeño eficientes, ¿no? Se puede hacer eficiente la comunicación, tanto de recoger como de poder emitir y poder, digamos, enlazar al secretario o a los funcionarios que pueden comunicar lo que se necesite comunicar, ¿no? Es decir, sí va a haber oficina de comunicación social en cada dependencia, pero se va a reducir. Digamos que va a haber un enlace de comunicación y de información en cada dependencia. Ya. ¿Y el dinero dónde se va a concentrar? Eso sí, el dinero se va a concentrar en la coordinación de comunicación social. Que eres tú. Ya no va, o sea, ya tampoco va a estar a discreción del otro funcionario, ¿no? ¿A dónde se van a hacer las asignaciones? Las asignaciones se van a centralizar. Las licitaciones se van a centralizar también para que pues no haya ningún, digamos, espacio para la discrecionalidad, la corrupción o los favores mutuos. Incluso pues ahora que se presentó la ley de austeridad, estamos preocupados porque ahí establece un criterio de que ningún tipo de publicidad se contrataría por ningún órgano del Estado. Entonces nosotros queremos, eso va a afectar a los medios y queremos que... Hay que revisar eso. Hay que revisarlo para que no sea tan taxativo, que sí se use en los tiempos oficiales como está señalado. Está bien, pero ahí se refiere solo a medios electrónicos. Entonces tenemos que eso no afecte, por ejemplo, este asunto de que aunque se disminuya, sí se mantenga. Claro. Para que lo entiendan los ciudadanos, no se trata de un subsidio a los medios, sino del apoyo a una función social que cumplen los medios y que también es un asunto público y que es una obligación del Estado, digamos, fortalecer, promover que existan los medios. Y está en el interés de todos, de la sociedad, medios que sean eficaces, que hagan investigación y que le lleven la pista y le lleven la cuenta a los funcionarios, al gobierno. Ahora, tú has oído muchas veces, porque has estado de este lado, que el gobierno se queja de que quienes estamos de este lado no sabemos hacer nada más que dar malas noticias y lo mal que lo hace la administración. ¿Van a cambiar el modelo de comunicación? Porque también creo que en términos de comunicación los gobiernos han quedado a deber, ¿no? ¿Qué has pensado para cambiar, para verdaderamente comunicar lo que el gobierno quiere comunicar? Yo no creo que los medios pues nada más queramos dar malas noticias, porque alguna vez Peña dijo, el presidente no amanece con ganas de joder, el periodista pues sí amanece con ganas de cuestionar, ¿no? De señalar, de darle luz ahí a donde no hay, etcétera. Pero pues también creo que ese no es su trabajo. es nuestra chamba, ¿no? Pero creo que no responden a los nuevos tiempos de comunicación, o sea, no saben comunicar, pues, ¿no? Pues sí, porque seguimos mudos, el poder ha estado mudo frente a los ciudadanos y lo que ha sustituido esa comunicación es la publicidad. Entonces, si queremos establecer una verdadera comunicación, necesitamos estar al pendiente de los temas de interés público, de explicar a través de esa política de comunicación la complejidad también de los asuntos
que vivimos, los grandes problemas nacionales o los pequeños problemas que tienen interés público, y que también, digamos, hay esta necesidad de establecer una relación de corresponsabilidad. Es decir, los problemas que son comunes para todos los mexicanos, sí es una obligación del gobierno atenderlos y resolverlos, pero el camino para lograrlo se requiere también de la participación de los ciudadanos, porque pues, finalmente pues somos los afectados en el caso de los ciudadanos, claro, y que el gobierno está para ayudar a solucionarlos, pero que muchos de esos problemas no solo pueden resolverse desde el gobierno, sino que tienen que ver con cambios de hábitos, de comportamientos, y sobre todo de hacer visible temas. Por ejemplo, acá ahora está el tema del plástico, ¿no? Entonces tenemos que ir a hacer conciencia de toda la responsabilidad que tenemos de la contaminación de los mares, de nuestros propios basureros que están saturados por la cantidad ingente de plástico que consumimos, ¿no? Bueno, y también está el tema ahora, por cierto, de la UNAM. Y tú, como está el tema de la UNAM, Jesús, pues tú has sido multimensionado, ¿no? Recientemente. ¿Qué piensas de todo esto? Solo la personalidad de Javier Risco hace de este programa un referente de vida política en nuestro país. Noticiero estelar del financiero Bloomberg, La Nota Dura, con Javier Risco. Lunes a viernes, 10:30 de la noche, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. También está el tema ahora, por cierto, de la UNAM. Y tú, como está el tema de la UNAM, Jesús, pues tú has sido multimensionado, ¿no? Recientemente. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Y qué crees que se tenga que hacer? Bueno, mira, ¿qué pienso de la UNAM? La UNAM es una de las instituciones más importantes de México, que hemos logrado construir una institución de educación, de investigación, de creación cultural que tiene una dimensión global, internacional, y que hay que fortalecer, proteger y preservar, y que es fundamental para la vida nacional. Tenemos, por otro lado, una nueva generación de jóvenes que aparentemente no habían aparecido en el escenario político, participaron de manera, irrumpieron de manera anónima en las elecciones, votando masivamente, algo que también inusitado, y que ahora, pues en el caso de la UNAM, esa parte de esa generación está, digamos, haciendo su primera experiencia social y política, y vemos con optimismo que hay una impronta democrática en esa generación, un rechazo a la violencia, un rechazo al maximalismo que luego se instala entre los estudiantes, de buscar, digamos, ganar cosas que no son propiamente el movimiento estudiantil, y que desbordan, digamos, el carácter estudiantil del movimiento en sus demandas. Y en este caso está muy claro, y pienso que este espíritu de participación y de ánimo de participación, pues es muy importante preservarlo, ¿no? Entonces tenemos elementos del viejo régimen, de fenómenos como, así como hablábamos de la represión y la censura en las redacciones de los periódicos, que ese era el modo tradicional de operar desde gobernación o desde la presidencia. Hay libros enteros dedicados a la investigación de los archivos secretos de la policía, de la Dirección Federal de Seguridad, de cómo operaba la oficina de prensa de la presidencia para controlar e inhibir a los periodistas, reprimirlos o incluso para que los despidieran o censurarlos. Creo que debemos pasar a un modelo completamente libre, y que en este caso pues tenemos que plantear que pues tenemos que preservar esa libertad,
y que la Oficina de Comunicación Social lo que tiene que hacer en el trabajo desde el gobierno, pues es entender los fenómenos, exponerlos como son y proponer las soluciones que se tienen que dar desde el gobierno. Y creo que en este caso, por ejemplo, pues ha sido, al menos el acercamiento que Andrés Manuel ha tenido con el rector es alrededor de esto. Y yo decía, ha habido actores que en esta relación de prensa-poder que están identificados, también entre los estudiantes, los jóvenes y el poder se han detectado, ¿no? Tenemos los grupos porriles. Los porros son una tradición de las escuelas mexicanas, primero promovidos por la derecha. Recordemos que los grupos de derecha iniciaron estos grupos porriles para reprimir a otros estudiantes, y luego el PRI logró darle la vuelta y construir, digamos, su equivalente sindical a nivel estudiantil para usarlos contra el movimiento estudiantil. Cada vez que había una agitación estudiantil o juvenil, pues los grupos de porros entraban en acción, financiados por el poder universitario o por el poder político, ¿no? Entonces, y el otro elemento es la provocación, o sea, la existencia de algunos individuos o grupos cuya función es provocar represión, provocar desestabilización. Y bueno, pues ahora que hablamos de los 50 años del 68, pues todo inició con un choque entre dos grupos de porros, de dos escuelas, de una prepa y la Boca, y entonces como también la participación de estos grupos infiltrados fueron los que llevaron a justificar la represión de la policía de la Ciudad de México y después del ejército. Pero otra vez son grupos movidos por intereses. Por intereses oscuros, por decirlo así, como se decía antes, y que unos hablaban de la conspiración comunista y otros hablaban de la conspiración desde el gobierno priista de estos grupos, pero el objetivo de estos grupos, tanto de los provocadores como de los porros, es inhibir la participación política de los jóvenes. Entonces, eso hay que desterrarlo, eso forma parte del pasado, y creo que los estudiantes de la UNAM tienen muy identificado ambos fenómenos y creo que van a lograr superar este momento fortaleciendo también su vocación. Y se vio, democrática, ¿no? Un poco en la manifestación posterior, que fue... Bueno, hubo dos momentos que me llamaron mucho la atención y que me gustaron. Uno fue la asamblea que tuvieron los estudiantes al final, que se prolongó porque además no cabían y fueron a varios auditorios. Ahí el director de medicina les negó el auditorio, entonces fueron a varios auditorios. Terminaron la asamblea, limpiaron todo el auditorio. Cosa que no ocurre. No, eso para mí me parece muy importante porque es el aprecio al recinto, a la escuela, lugar, claro, a la universidad, y eso se valora mucho porque la universidad es de todos. La Universidad Nacional, como las universidades públicas, es un derecho adquirido, ganado, pero por la lucha de otras generaciones, y que a veces no se valora, o los jóvenes no valoran este hecho, que la educación se convirtió en un derecho, pero que se ganó porque se luchó por él. Entonces la universidad es un triunfo de la sociedad para tener una educación superior para mayor número de mexicanos. Entonces reconocer esto en un movimiento me parece muy importante. Y el otro fue que había espacios de monumentos en Ciudad Universitaria que al terminar la manifestación los propios estudiantes borraron las pintas que afectaban parte de los edificios en donde son considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Entonces Este es una actitud completamente distinta, claro, habla de una educación cívica, de un comportamiento ético que, bueno, ya quisiéramos que las generaciones anteriores hubieran tenido esto, porque normalmente lo que parecía que el movimiento estudiantil era el desfogue del desmadre juvenil, o de los rituales del caos, como para usar una palabra de Carlos Monsiváis, o del reino del resentimiento, ¿no? Donde los jóvenes contra los adultos, y entonces todo lo que representaba la institución pues había que destruirlo o afectarlo o para molestar al poder en turno, ¿no? Entonces aquí esta conciencia de lo público como patrimonio común me parece fundamental para avanzar a otra sociedad, sí, y sobre todo para profundizar la idea de la democracia. Oye, ¿cómo vas a...? Me decías, bueno, pues sí, mi cotidiano ya cambió, ¿no? Y va a cambiar todavía más. No te digo que ahorita que unos gente están haciendo una mudanza, el que cargaba una cama me decía, me dice por mi nombre, ni lo conocía, y dice, no, pues no vayas a dar mucho dinero a los medios. Bueno, eso lo dice todo. Lo dice todo el mundo, ¿no? Es otra vez pues no sé si bien llamado, mal llamada o desvirtuado asunto de la ley esa chayote, ¿no?
que es tristísimo para quienes nos dedicamos a esto y que estamos haciendo un trabajo, ¿no? De periodismo, que la sociedad ya nos etiquetó así, ¿no, Jesús? Y eso hay pues que sí, eso no está bien. Yo creo que es un buen momento para que los medios de comunicación también vuelvan hay que reivindicar, a acercarse a los ciudadanos que muchas veces no se han sentido identificados o que sus necesidades no se han visto reflejadas y que su voz tampoco se ha visto, digamos, expresada, ¿no? Es un momento en el que para construir una sociedad democrática necesitamos una apertura del gobierno para todo tipo de medios de comunicación y para la libertad de expresión y el derecho a la información, pero también de la pluralidad de los medios, ¿no? Y que la sociedad reconozca esta virtud de tener medios de comunicación plurales, pero que también los medios entiendan la riqueza de la pluralidad social e incorporen las voces que están fuera de los medios. Claro. Y eso es lo que, pues, en ese trabajo y en ese esfuerzo, pues es donde van a relegitimar su propia función pública. ¿Vas a dar conferencias? ¿Cómo va a ser? ¿Tienes algún modelo pensado? 6 de la mañana. ¿Sí? No, bueno, para Andrés estar Manuel, acorde con la administración. Primero, yo no voy a ser vocero de Andrés Manuel porque él es vocero de sí mismo. Exacto. Pero va a haber sí va a haber conferencias mañaneras, como se les llama, a las 7 de la mañana, creo que es la hora más adecuada. Y bueno, pues ahí de esa manera va a comparecer el presidente de la República, el futuro presidente de la República, frente a la sociedad para explicar, primero para dar el parte, digamos, de la seguridad, ¿no? Cómo está el estado del país en un tema que es de interés público. Porque y que hay una exigencia. Él va a tener reuniones diarias también, así lo dijo, ¿no? Sí, antes de esa conferencia él ya se habrá reunido con el Gabinete de Seguridad y con la parte del gabinete que, digamos, por la coyuntura, por los anuncios que se vayan a hacer, pues estén involucrados. Y ahí es donde se va a dar el parte, digamos, de temas de seguridad o los temas de interés público que estén ahora sí que en la mesa. En la mesa. Vas a leer mucho menos. Yo creo que eso es un problema para mí. Porque eres un lector voraz, ¿no? Bueno, me encanta leer. Sí. Y tendrás poco tiempo. ¿Cómo se te notificó que serías el próximo coordinador de comunicación? Me citó Andrés Manuel y me dijo, bueno, estoy pensando anunciar que tú podías ser el coordinador, se ha estado revisando y no sé qué opinas. Entonces, pues, ¿qué opinas? ¿Cómo se le va a negar a alguien que está dispuesto a todo, que ha dado su vida por el cambio político, y pues no se le puede negar a alguien así, que ha demostrado que está comprometido con México y con los mexicanos y que ha dado toda su vida y su tiempo, pues no le puedo decir que no a alguien así, aunque el costo personal, pues... Pero todos hay que aportar, todos tenemos que aportar algo. Desde cualquier trinchera. Y si ahora toca esto, la verdad es que yo nunca pensé en la función pública, nunca, es lo que te iba a decir, busqué siempre ser desde funcionario, la oposición y ahora pues por razones del compromiso social y del mandato ciudadano y de demostrar que sí se puede hacer las cosas diferentes y que sí podemos tener un modelo de gobierno democrático y que sí se puede hacer y cumplir el sueño de un cambio verdadero, pues eso es lo que, digamos, el impulso, el motor por el cual acepto este reto, este encargo. Y bueno, pues es... Pero te entusiasma, ¿no? No, hombre, no, el reto es muy grande. Que estar sentado ahí, pues debe ser como para ti, pues qué raro, ¿no? O sea, sí, porque pero bueno, pues tu lucha ha sido desde otro... Pero afortunadamente, normalmente uno cuando llega a esos lugares ya están hechos. Ya es como ocupar un espacio construido, donde tomas posesión de una oficina, de un personal, de unas políticas dadas y de un presupuesto. En este caso. Y aquí no, aquí hay que inventar otra vez todo, hacer una reingeniería de los procesos de comunicación del gobierno, de la producción audiovisual, de la capacidad instalada, de los medios públicos, de los reglamentos y de las leyes. Y entonces todo eso pues viene a ser, sí, mucho trabajo, pero también de una posibilidad de... Solo se da pocas veces, en la historia de un pueblo se da pocas veces, y en la historia de una persona pues solo una vez. Entonces la oportunidad de acompañar este cambio democrático con una narrativa de comunicación que esté a la altura de los sentimientos, que recoja la riqueza cultural, que recoja las causas de la gente y que se reflejen
en los medios de comunicación a través de la política de comunicación del gobierno, creo que va a ser sensacional. Si logramos, digamos, visualizar y ver y hacer ver esta riqueza que somos México, también esta capacidad creativa, esta capacidad de trabajo. Sobre todo creativa también, ¿no? Entonces, o sea, hay que... y reflejarla, pues ya estamos del otro lado porque vamos a cambiar nuestro imaginario, que ya está cambiando, ¿no? Abajo, pero entonces vamos a lograr construir cosas interesantes, como ese ejemplo que están dando los estudiantes de la UNAM, de redignificar nuestra vida, nuestra acción pública y volver a revalorar el país que tenemos, que es un país increíble, un país con una diversidad cultural de las mayores del mundo, de una biodiversidad que tenemos que preservar también para las futuras generaciones, y que a final de cuentas pues este territorio en el que nos tocó vivir pues tiene muchas cosas que a veces ya nos olvidamos de dónde vienen, y que no solo significan una excepción cultural o geológica o biológica, sino también digamos una excepción en términos de su historia, del lugar que ocupa en el mundo, ahora en la globalidad. Y creo que eso puede ser muy interesante si logramos volver a poner el orgullo de México y de los mexicanos primero en el corazón de todos nosotros y luego pues proyectado al mundo de manera increíble. Yo creo que para ser un mejor país, para ser un país justo, democrático y libre, pues tenemos que abonar por ahí a estos valores de democracia, ¿no? De libertad. Pues tienes mucha chamba, Jesús. Sí, pero mira, todo cambio social y político está precedido por cambios culturales, por digamos, corrientes pictóricas, corrientes estéticas, por corrientes literarias de sensibilidades, ¿no? Está fascinante, la verdad. Lo que dice Kapuscinski, ¿no? Si quieres prever o ver por dónde van los cambios de una sociedad, pues analiza el arte, ve las tendencias de la fotografía, la música, etcétera, y vas a encontrar por dónde van los nuevos sentimientos. Y creo que ahora con las redes sociales eso se puede hacer de manera muy inmediata y directa, y creo que eso hace muy rica la comunicación, poder recuperar esa riqueza y proyectarla como imagen de México hacia sí mismo y hacia el mundo. Pues suerte en esta encomienda. ¿Ya tienes a tu equipo de trabajo? Sí, bueno, hay varios equipos de trabajo, porque ahora sí que, como dicen, no se trata de concentrar, sí, ¿no? Se concentran las responsabilidades, pero el trabajo pues se tiene que constituir equipos profesionales en varias áreas, ¿no? Porque como se concentran, digamos, no solo los presupuestos y los contratos y licitaciones, sino también la labor de comunicación, pues una cosa es la comunicación del presidente, claro. Otra es la comunicación gubernamental, y luego todo el proceso digamos, de espacios de medios públicos que tienen también su propia dinámica. Bueno, ya para que empieces a chambear, ¿va a venir el Papa o no? No sabemos, esperemos que sí, que venga, pero pues eso es un asunto que decide Francisco y el Vaticano. Pero la invitación está hecha. La invitación está hecha, lo que dijo el nuncio es que, o lo que comunicó el nuncio es la disposición de Francisco, el Papa Francisco, para pues estar pendiente del proceso de paz que está convocando Andrés Manuel López Obrador, como una manera de darle una solución a la situación de violencia, y que bueno, él opinará y participará, pero solo como un elemento externo, pero bueno, finalmente va a estar pendiente